Hay una pregunta que los 5 documentales anteriores de este canal dejaron sin responder completamente. No la hemos dejado sin responder por descuido. La hemos dejado sin responder porque la respuesta merece el espacio y la atención que este video le va a dar, y porque responderla sin el contexto que los 5 videos anteriores construyeron habría sido responderla a medias. Habría sido ofrecer esperanza sin el peso de los hechos que hacen que esa esperanza sea algo más que una frase tranquilizadora. La pregunta es esta: ¿puede la Iglesia Católica cambiar genuinamente desde adentro, cuando las estructuras que necesitan cambiar son las mismas estructuras que tienen el poder de resistir ese cambio? Hemos examinado en este canal el caso de un obispo que malversó el dinero de su comunidad mientras el Vaticano guardaba silencio. Hemos examinado el mayor juicio criminal de la historia vaticana, declarado nulo porque fue viciado desde su raíz con decretos secretos. Hemos examinado las palabras que León XIV pronunció esta Semana Santa en el Coliseo sobre el poder y la rendición de cuentas, y la distancia entre esas palabras y los hechos documentados. Hemos examinado la profecía de Malaquías y el peso específico de ser el Papa, que no estaba en la lista. Y hemos examinado la renuncia de Benedicto XVI, el informe secreto de los 3 cardenales, y la pregunta que 13 años de silencio institucional no han respondido completamente. Todo ese examen apunta hacia la misma pregunta. Sí, ¿puede una institución de 2000 años con mecanismos de supervivencia tan profundamente arraigados, que operan independientemente de la voluntad de los individuos que la lideran, encontrar dentro de sí misma los recursos para transformarse genuinamente? Analizamos 3 momentos verificados de la historia de la Iglesia, en que esa institución se transformó genuinamente, cuando todo parecía indicar que era demasiado tarde, para conectarlos con el momento que León XIV enfrenta hoy, y con las decisiones concretas que los próximos meses van a revelar como el primer examen real de si este pontificado tiene lo que esos momentos históricos tuvieron. La respuesta a la pregunta que este canal ha dejado abierta durante 5 documentales es sí. La Iglesia Católica puede cambiar genuinamente desde adentro. Phil lo ha demostrado al menos 3 veces en su historia, en momentos en que las circunstancias parecían tan desfavorables para el cambio como las circunstancias actuales o peores. Lo ha demostrado con hechos verificados, con nombres y fechas y decisiones concretas que pueden ser examinadas con el mismo rigor con que hemos examinado los casos Béchu y Chaleta y el informe secreto de los cardenales. Y lo que esos 3 momentos tienen en común con el momento que León XIV enfrenta hoy, cuando los examinas con la atención que merecen, produce algo más poderoso que la esperanza ingenua que ignora los fallos. Produce la esperanza que la historia justifica, la esperanza basada en evidencia, la esperanza que puede mirar directamente a los expedientes judiciales y a los chats filtrados y al informe sin publicar, y decir que nada de eso es prueba de que el cambio es imposible, porque la historia de esta misma institución demuestra que precisamente en los momentos en que esos expedientes y esos silencios y esas resistencias parecían insuperables, fue cuando el cambio se produjo. Quédate hasta el final de este documental, porque la conexión que vamos a establecer entre los 3 momentos históricos y lo que León XIV enfrenta hoy no es una conexión abstracta ni académica. Es una conexión que termina en fechas específicas, en decisiones concretas y en la pregunta más importante que este pontificado va a tener que responder antes de que termine el año. Sí, después de 5 documentales sobre las sombras de la Iglesia, estás aquí buscando también la luz. Este video es exactamente para eso. Suscríbete a este canal, porque eso es lo que hacemos aquí. Examinamos todo, las sombras y la luz, con el mismo rigor y con el mismo respeto por la verdad, para entender el primer momento en que la Iglesia encontró dentro de sí misma los recursos para transformarse genuinamente. Hay que viajar al siglo XI, a un momento en que la institución que hoy conocemos como la Iglesia Católica estaba tan lejos de lo que proclamaba ser que cualquier observador externo habría tenido razones sólidas
para concluir que el proyecto había fracasado definitivamente, no porque la fe hubiera desaparecido, sino porque las estructuras que debían encarnar esa fe habían sido capturadas tan completamente por los intereses del poder secular que la distancia entre lo que la Iglesia decía ser y lo que demostraba ser en sus decisiones cotidianas era una distancia que ningún sermón podía cubrir con credibilidad. El problema central de la Iglesia en el siglo XI tenía un nombre. Se llamaba simonía, la práctica de comprar y vender cargos eclesiásticos. Un obispo no llegaba a ser obispo porque tuviera las capacidades espirituales y pastorales que el cargo exigía. Llegaba a ser obispo porque tenía el dinero o la influencia política para comprar el nombramiento. Un arzobispado tenía un precio. Un cardenalato tenía un precio. Si el propio papado tenía un precio que las familias aristocráticas romanas más poderosas pagaban con una regularidad que en algunos periodos de esa época convertía la elección del papa en una negociación entre clanes que tenía muy poco que ver con la fe y muy mucho que ver con el poder político y económico que el cargo conllevaba. Los papas del siglo X y de principios del siglo XI fueron en una proporción significativa instrumentos de las familias que los habían colocado en el trono de Pedro. Gobernaban como representantes de esos intereses y no como pastores de una institución que proclamaba servir algo más grande que cualquier familia aristocrática romana. Pero la simonía era solo el síntoma más visible de un problema más profundo. El problema de fondo era el nicolaísmo, sí, la práctica extendida de sacerdotes y obispos que vivían en concubinato, que tenían familias, que transmitían sus cargos eclesiásticos a sus hijos como si fueran propiedades hereditarias. Y detrás de ambos síntomas estaba la causa raíz de todo: la investidura laica, la práctica por la que los emperadores y los reyes nombraban a los obispos y abades de sus territorios, entregándoles el báculo y el anillo que eran los símbolos de su autoridad espiritual, antes de que ningún proceso eclesiástico los hubiera ratificado. La Iglesia, como instrumento del poder secular, sus cargos más importantes, designados por monarcas, que los elegían en función de su utilidad política y no de su idoneidad pastoral, su independencia espiritual completamente comprometida por su dependencia de los poderes temporales que la sostenían materialmente. Esa era la Iglesia que un monje toscano llamado Hildebrando encontró cuando llegó a Roma a mediados del siglo XI. Hildebrando no era una figura improbable de reformador. Era un hombre de baja estatura, de voz poco imponente, sin el físico ni la presencia carismática que los líderes populares normalmente necesitan. Pero tenía algo que compensaba con creces esas limitaciones. Tenía una claridad absoluta sobre lo que la Iglesia debía ser y una determinación igualmente absoluta de empujar hacia esa visión independientemente del costo personal que esa determinación produjera. Pasó décadas dentro del aparato vaticano, acumulando influencia, sin ocupar todavía el cargo más alto, construyendo alianzas, identificando a los reformadores genuinos y separándolos de quienes usaban el lenguaje de la reforma para proteger sus propios intereses. Y en 1073, cuando finalmente fue elegido papa y tomó el nombre de Gregorio VII, comenzó la transformación más radical que la institución había conocido hasta ese momento. El 27 de febrero de 1075, Gregorio VII publicó el Dictatus Papae, un documento de 27 afirmaciones sobre la autoridad papal, que en su momento fueron recibidas por los poderes seculares de Europa, con una combinación de incredulidad y de furia, que produjo uno de los conflictos políticos más intensos del siglo. El Papa podía deponer emperadores, el Papa podía absolver a los súbditos de su lealtad a los soberanos injustos. Ningún sínodo podía ser considerado general sin la autorización del Papa. El Papa podía ser juzgado por nadie. Las afirmaciones eran absolutas, pero eran la declaración de independencia de una institución que había sido capturada por el poder secular y que bajo Gregorio VII decidió que esa captura había terminado. El conflicto con el emperador Enrique IV, que siguió a esa declaración, fue uno de los más dramáticos de la historia medieval. Enrique IV
convocó a los obispos alemanes para declarar depuesto a Gregorio VII. Gregorio VII respondió excomulgando a Enrique IV y liberando a sus súbditos de obediencia al emperador. Y Enrique IV, que descubrió que sus nobles aprovechaban la excomunión para cuestionarle la autoridad, tuvo que caminar descalzo en la nieve hasta el castillo de Canosa, en el invierno de 1077, para humillarse ante el Papa y pedir la absolución. Ese momento, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de rodillas en la nieve, ante el representante de la institución que había intentado controlar, es uno de los símbolos más poderosos de lo que puede ocurrir cuando una institución que había perdido su independencia decide recuperarla con la determinación suficiente para sostener esa decisión frente a la presión más poderosa de su época. La reforma gregoriana no fue inmediata ni perfecta. El conflicto de las investiduras duró décadas después de la muerte de Gregorio VII. Hubo retrocesos. Hubo momentos en que parecía que los poderes seculares iban a recuperar el control que habían ejercido durante generaciones. Pero el impulso que Gregorio VII puso en marcha no pudo ser detenido completamente. Un siglo después de su pontificado, la Iglesia era una institución estructuralmente diferente. Sus mecanismos de elección del Papa habían sido reformados para reducir la influencia secular. Sus procedimientos de nombramiento de obispos habían cambiado de maneras que devolvían a la institución una independencia que el sistema anterior había comprometido completamente. Y las órdenes reformistas que el impulso gregoriano había nutrido, los cistercienses, los premonstratenses, los cartujos, habían renovado la vida monástica con una profundidad que irradió hacia el resto de la institución y que produjo algunos de los frutos espirituales más extraordinarios que la Iglesia medieval conoció. Lo que la reforma gregoriana demuestra sobre la pregunta que este documental examina es algo que merece ser dicho con toda la claridad que merece. Demuestra que la Iglesia puede encontrar dentro de sí misma los recursos para transformarse genuinamente, incluso cuando las estructuras que necesitan cambiar llevan generaciones funcionando de cierta manera y tienen el poder de resistir ese cambio con la autoridad de quienes los detentan. Demuestra que el cambio no requiere una revolución externa que destruya la institución. Puede venir desde adentro, cuando hay personas que combinan la claridad sobre lo que debe cambiar con la determinación de sostener ese cambio frente a la resistencia que inevitablemente produce. Y demuestra que los momentos en que ese cambio parece más imposible, los momentos en que la institución parece más completamente capturada por los intereses que contradicen sus propios valores, sí son paradójicamente los momentos en que el impulso reformista, cuando llega, tiene más fuerza, porque la distancia entre lo que es y lo que debería ser ha alcanzado un punto que hace imposible sostener la normalidad con credibilidad. Si la historia de Gregorio VII y la reforma gregoriana te está mostrando algo sobre el momento que la Iglesia vive hoy, que no habías visto con esta claridad, quédate. Porque el segundo momento de transformación que vamos a examinar a continuación tiene una conexión con los casos que hemos documentado en este canal, que resulta imposible ignorar cuando la ves. El segundo momento en que la Iglesia encontró dentro de sí misma los recursos para transformarse genuinamente ocurrió en el siglo XVI. Sí, y para entender por qué ese momento es relevante para lo que León XIV enfrenta hoy, hay que entender primero el nivel de crisis que precedió a ese momento, porque la crisis que produjo el Concilio de Trento no fue una crisis de imagen, ni una crisis de credibilidad, en el sentido moderno del término. Fue una crisis existencial, una crisis que en sus primeras décadas amenazó con dividir permanentemente el mundo cristiano occidental, de una manera que ninguna reforma posterior podría reparar completamente. Martín Lutero publicó sus 95 tesis en 1517. No las publicó como un ataque a la Iglesia, las publicó como una invitación a debatir sobre la venta de indulgencias, la práctica por la que la institución vendía certificados que garantizaban la reducción del tiempo que el alma de un difunto pasaría en el purgatorio, y era una práctica que había generado escándalo durante décadas dentro de la propia Iglesia, que había sido criticada por reformadores internos antes de que Lutero existiera,
que contradecía de maneras que cualquier teólogo honesto reconocía la doctrina que la propia institución proclamaba sobre la salvación, y que sin embargo continuaba porque producía ingresos que la institución necesitaba para financiar proyectos que incluían la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. La venta de indulgencias no era una aberración marginal, era un síntoma de una disfunción institucional que tenía raíces profundas y que conectaba la gestión financiera de la institución con sus compromisos doctrinales de maneras que producían contradicciones que los fieles más informados ya no podían ignorar. Pero detrás de la venta de indulgencias había algo más profundo que Lutero también señaló y que resonó con una fuerza que la institución no anticipó completamente. Era la distancia entre el clero y los fieles, la distancia entre los obispos que vivían en palacios y administraban sus diócesis como señores feudales y las comunidades que buscaban en la fe una respuesta a las preguntas más fundamentales de su existencia. La distancia entre la doctrina de la gracia que los teólogos debatían en los grandes centros universitarios y la experiencia religiosa de millones de personas que encontraban en las prácticas populares de su época una manera de manejar la ansiedad espiritual que la institución no había sabido sustituir con algo más sólido y más coherente con sus propios principios. Esa distancia, ni esa brecha entre lo que la institución era y lo que los fieles necesitaban que fuera, es lo que hizo que las tesis de Lutero se propagaran con la velocidad que se propagaron. La imprenta, inventada apenas décadas antes, las distribuyó por toda Europa en semanas, y lo que comenzó como una invitación a un debate académico se convirtió en el detonador de una crisis que en 30 años había arrancado a la Iglesia un tercio de Europa. La respuesta inicial de la institución al desafío de Lutero fue exactamente el tipo de respuesta que los 5 documentales anteriores de este canal han documentado como el patrón habitual de la institución frente a las amenazas a su autoridad: excomunión, condena, declaración de herejía. Sí, la misma respuesta que habían dado a otros reformadores internos antes de Lutero, y que en esos casos había funcionado porque el reformador no tenía el acceso a la comunicación masiva que la imprenta le daba a Lutero en 1517. Esta vez no funcionó. La excomunión de Lutero en 1521 no detuvo la reforma, la aceleró, porque demostró a los que la seguían que la institución era incapaz de responder a las críticas sustantivas con argumentos sustantivos y recurría en cambio a la autoridad coercitiva cuando la autoridad intelectual y moral ya no era suficiente para sostener su posición. El Papa Pablo III llegó al solio pontificio en 1534 con una conciencia que sus predecesores inmediatos no siempre habían tenido con la misma claridad: la conciencia de que la respuesta a la reforma protestante no podía ser únicamente la condena y la coerción. Tenía que incluir una reforma genuina de los abusos que Lutero había señalado y que los propios reformadores católicos llevaban décadas señalando desde adentro de la institución. En 1537 encargó a una comisión de cardenales un informe sobre el estado de la Iglesia. El informe que esa comisión produjo, conocido como el Concilium de Emendanda Ecclesia, fue devastador en su honestidad. Describía una institución en la que los cargos se compraban y vendían, en la que los obispos residían en Roma en lugar de en sus diócesis, en la que los sacerdotes carecían de la formación necesaria para servir a las comunidades que se les habían confiado, y en la que la brecha entre la doctrina proclamada y la práctica institucional había alcanzado un nivel que no podía seguir siendo ignorado sin comprometer la credibilidad de todo el proyecto. Y los protestantes obtuvieron una copia del informe y lo publicaron como evidencia de la corrupción que ellos llevaban años denunciando. La honestidad del informe era en sí misma una forma de escándalo, porque demostraba que la institución sabía exactamente cuáles eran sus problemas y sin embargo no los había corregido. El Concilio de Trento comenzó finalmente en 1545, 8 años después de que Pablo III había intentado convocarlo por primera vez. Las disputas políticas entre los poderes europeos, la resistencia de algunos sectores de la curia, que temían que un concilio limitara la autoridad papal
y los complejos equilibrios geopolíticos del siglo XVI habían retrasado su apertura durante casi una década. Y cuando finalmente comenzó, lo hizo con una lentitud y una dificultad que en sus primeras sesiones hacía imposible predecir que acabaría siendo el concilio más transformador de la historia moderna de la institución. Pero durante 18 años, a través de 3 grandes períodos de sesiones, interrumpidos por guerras y por muertes de papas, y por resistencias que en múltiples momentos amenazaron con hacer fracasar el proceso completamente, el Concilio de Trento produjo un conjunto de reformas que transformaron la institución de maneras que todavía son visibles en la Iglesia Católica de hoy. Las reformas doctrinales del concilio son conocidas: la clarificación de la doctrina sobre la justificación, sobre los sacramentos, sobre la autoridad de la Escritura y la tradición. Pero las reformas disciplinares son las que más directamente conectan con la pregunta que este documental examina. El concilio obligó a los obispos a residir en sus diócesis, poniendo fin a la práctica de los obispos ausentistas que administraban sus territorios desde Roma, sin conocer a las comunidades que supuestamente pastoreaban. Estableció los seminarios diocesanos, creando por primera vez un sistema estructurado de formación del clero, que garantizaba que los sacerdotes tuvieran la preparación necesaria para servir a sus comunidades. Prohibió la acumulación de cargos eclesiásticos, que había permitido a algunos individuos acumular el control de múltiples diócesis simultáneamente, y estableció mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas, que aunque imperfectos en su implementación, representaban un avance cualitativo respecto del sistema anterior, que había permitido que los abusos documentados en el informe de Pablo III continuaran durante décadas sin consecuencias institucionales significativas. Lo que el Concilio de Trento demuestra sobre la pregunta que este documental examina es algo que conecta directamente con los casos que hemos documentado en este canal. Demuestra que la institución puede reformarse genuinamente, incluso cuando los abusos que necesitan ser corregidos son los que más directamente afectan a los intereses de quienes tienen el poder de resistir esa reforma. Demuestra que la presión externa, por dolorosa que sea, ni puede ser el catalizador que hace posible el cambio que la presión interna sola no había podido producir. Y demuestra que los informes honestos sobre el estado de la institución, aunque sean incómodos y aunque los adversarios los usen para sus propios propósitos, son un paso necesario en el proceso de reforma, porque hacen imposible mantener la negación que permite que los problemas continúen. El informe de Pablo III, en 1537, fue el antecedente del informe de los 3 cardenales de Benedicto XVI en 2012. Ambos describían con honestidad documentada los fallos de la institución. Ambos fueron incómodos. Y la diferencia entre lo que ocurrió después de cada uno de esos informes es la diferencia que la historia va a juzgar. Ni si la historia del Concilio de Trento te está mostrando que la Iglesia ya vivió algo similar a lo que está viviendo ahora y que encontró dentro de sí misma los recursos para transformarse, suscríbete a este canal, porque esa es exactamente la perspectiva que nos propusimos ofrecer desde el primer video, y que este es el momento de completar, el tercer momento en que la Iglesia encontró dentro de sí misma los recursos para transformarse, genuinamente. Ocurrió en el siglo XX, y es el momento que más directamente conecta con el presente, porque las personas que lo vivieron todavía están entre nosotros, porque sus consecuencias todavía están siendo procesadas dentro de la institución, y porque el hombre que lo convocó, Juan XXIII, compartía con León XIV algo que ningún análisis superficial de sus pontificados captura completamente, y compartía la experiencia de haber llegado al papado en un momento en que la institución necesitaba algo que sus estructuras formales no estaban diseñadas para producir por sí solas. Angelo Giuseppe Roncalli tenía 76 años cuando fue elegido papa en octubre de 1958. Era el candidato de compromiso de un cónclave que no había podido ponerse de acuerdo sobre ninguno de los candidatos más jóvenes y más evidentemente papables. Era un hombre de origen campesino, de maneras sencillas, de humor accesible,
que había pasado décadas en puestos diplomáticos de segunda fila en Bulgaria, en Turquía, en Grecia y en Francia, sin que nadie que lo conociera en esos años hubiera predicho que acabaría siendo uno de los papas más transformadores del siglo XX. Fue elegido como un papa de transición y un hombre mayor que mantendría el rumbo, mientras el cónclave siguiente decidía quién sería realmente el papa de la nueva era. Y en cambio, resultó ser el hombre que con una sola decisión puso en marcha el proceso de renovación más profundo que la Iglesia había conocido desde el Concilio de Trento, 400 años antes. La Iglesia que Roncalli encontró cuando se convirtió en Juan XXIII, en 1958, no estaba en crisis en el sentido visible e inmediato, en que la Iglesia de Gregorio VII o la Iglesia de Pablo III estaban en crisis. No había un movimiento de ruptura comparable a la Reforma Protestante que estuviera arrancando millones de fieles a la institución. No había escándalos financieros de la escala del caso Becciu, ni filtraciones de documentos comparables al Batilix. Era una iglesia que externamente parecía sólida, bien organizada y con una estructura doctrinal claramente definida, y con una presencia global que en muchos aspectos era más amplia que en cualquier momento anterior de su historia. Pero Juan XXIII veía algo que esa solidez externa ocultaba. Veía una institución que había aprendido a sobrevivir sin aprender a dialogar, que había construido muros doctrinales para proteger su identidad sin construir puentes para conectar esa identidad con las preguntas que el mundo moderno se hacía con una urgencia que la institución no siempre sabía cómo responder, que hablaba un idioma que era perfectamente comprensible dentro de sus propias estructuras y completamente ajeno a la realidad cultural, científica y social del siglo XX. El 25 de enero de 1959, apenas 3 meses después de su elección, Juan XXIII anunció la convocatoria de un concilio ecuménico. El anuncio fue recibido con una sorpresa que en algunos sectores de la curia se convirtió rápidamente en alarma. Un concilio era un mecanismo que históricamente había producido tanto reformas transformadoras como conflictos devastadores. Era un mecanismo que por su propia naturaleza ponía sobre la mesa preguntas que las estructuras ordinarias de gobierno de la institución preferían gestionar dentro de sus propios canales. Y era un mecanismo que Juan XXIII no había consultado con nadie antes de anunciarlo. Lo anunció, y la institución tuvo que procesar ese anuncio con la misma combinación de sorpresa y de resistencia que cualquier cambio no anticipado produce dentro de una estructura acostumbrada a que los procesos de decisión siguieran sus propios canales establecidos. San Juan XXIII describió el objetivo del concilio con una palabra italiana que se convirtió en una de las más importantes del vocabulario religioso del siglo XX. Aggiornamento, que significa literalmente, al día de hoy, poner al día, no cambiar la doctrina, no abandonar la tradición, sino encontrar la manera de expresar lo que la institución creía con un idioma y una forma que el mundo de 1962 pudiera entender, sin que eso significara traicionar lo esencial del mensaje que la institución llevaba 2000 años transmitiendo. El Concilio Vaticano II se reunió en 4 sesiones entre 1962 y 1965. Juan XXIII presidió la primera sesión y murió en junio de 1963, antes de ver el resultado de lo que había puesto en marcha. Su sucesor Pablo VI condujo el concilio hasta su conclusión en diciembre de 1965. Sí, los documentos que el concilio produjo transformaron la manera en que la institución se entendía a sí misma y se relacionaba con el mundo exterior, de maneras que todavía no han sido completamente asimiladas ni completamente implementadas medio siglo después de su conclusión. La misa comenzó a celebrarse en las lenguas locales en lugar del latín. El papel de los laicos dentro de la institución fue reconocido de maneras que el modelo anterior no permitía. La relación con las otras religiones fue redefinida con una apertura que contrastaba radicalmente con siglos de posición defensiva y de condena.
y la noción de la Iglesia como pueblo de Dios fue articulada con una claridad que el modelo anterior centrado exclusivamente en la jerarquía no había producido. Sí, pero el Concilio Vaticano II también produjo algo que sus convocantes no anticiparon completamente. Produjo un debate sobre la interpretación de sus documentos, que en los años y las décadas siguientes se convirtió en uno de los conflictos internos más persistentes y más divisivos que la institución ha conocido en su historia moderna. El debate entre quienes interpretaban el concilio como una ruptura con la tradición anterior y quienes lo interpretaban como una profundización de esa tradición. Ese debate produjo las divisiones lefebristas, que todavía hoy enfrentan a la Iglesia, con una fractura que León XIV heredó junto con todos los demás expedientes que encontró sobre su escritorio cuando asumió el papado en mayo de 2025. Lo que el Concilio Vaticano II demuestra sobre la pregunta que este documental examina es algo más matizado que lo que demuestran la Reforma Gregoriana y el Concilio de Trento. Demuestra que la transformación genuina dentro de la institución es posible, pero demuestra también que esa transformación produce sus propias tensiones y sus propios conflictos, que las generaciones siguientes tienen que procesar con una paciencia y una sabiduría que el impulso reformista inicial no siempre genera automáticamente. Demuestra que el cambio dentro de una institución de 2000 años no es un evento sino un proceso, y demuestra que la pregunta que León XIV tiene sobre su escritorio no es una pregunta que ninguna decisión individual, por valiente que sea, va a responder definitivamente en los próximos meses. Es una pregunta que este pontificado va a comenzar a responder en los próximos meses, y que las generaciones que sigan a León XIV van a continuar respondiendo durante décadas. Si la historia del Concilio Vaticano II te está mostrando que la transformación de la Iglesia es siempre un proceso largo y complejo, y nunca un evento simple, quédate, porque lo que viene a continuación examina lo que los tres momentos tienen en común, y lo que eso significa para entender lo que León XIV necesita hacer ahora. Cuando examinas los tres momentos de transformación genuina que hemos examinado en este documental, con la atención que merecen, cuando los pones uno al lado del otro, y buscas el patrón que los conecta, si lo que emerge no es una fórmula simple ni un conjunto de pasos que cualquier líder institucional podría seguir para producir el mismo resultado, lo que emerge es algo más específico y más exigente que una fórmula. Es una condición que en los tres casos estuvo presente antes de que el cambio fuera posible, y que en los tres casos fue necesaria aunque no suficiente para producirlo. La primera característica que los tres momentos tienen en común es la más obvia pero también la más importante. En los tres casos, la presión externa había alcanzado un punto que hacía imposible sostener la normalidad institucional con credibilidad. Gregorio VII no emprendió la reforma gregoriana porque la institución decidiera voluntariamente que era un buen momento para reformarse. La emprendió porque la captura del papado por las familias aristocráticas romanas había alcanzado un nivel que ya no podía ser ignorado por nadie que tuviera ojos para ver lo que la institución proclamaba ser y lo que demostraba ser en sus decisiones cotidianas. Pablo III no convocó el Concilio de Trento porque la Iglesia decidiera voluntariamente que era un buen momento para examinar sus fallos. Lo convocó porque en 30 años había perdido un tercio de Europa ante una reforma que señalaba exactamente los abusos que el propio informe interno de 1537 describía con una honestidad que los reformadores protestantes aprovecharon como evidencia de la corrupción que denunciaban. Y Juan XXIII no convocó el Concilio Vaticano II porque la institución de 1958 estuviera en crisis visible. Y lo convocó porque veía con una claridad que pocos en la curia compartían que la solidez externa de la institución ocultaba una brecha creciente entre su idioma y su forma, y las preguntas que el mundo moderno se hacía con una urgencia que la institución no sabía cómo responder. En los tres casos la presión externa no causó la reforma por sí sola, pero creó las condiciones sin las cuales la reforma habría sido imposible. Porque sin esa presión, las resistencias internas, que en los tres casos existían, y que en los tres casos intentaron bloquear o limitar el alcance de la reforma,
habrían tenido suficiente poder para mantener el status quo indefinidamente. La segunda característica que los tres momentos tienen en común es menos obvia, pero igualmente importante. En los tres casos, el cambio fue producido por personas que estaban dentro de la institución y que conocían sus mecanismos internos con una profundidad que los reformadores externos nunca pueden tener. Gregorio VII había pasado décadas dentro del aparato vaticano antes de convertirse en papa. Los padres del Concilio de Trento eran obispos y cardenales que habían vivido dentro de la institución que estaban reformando, y Juan XXIII era un hombre que había pasado décadas en el servicio diplomático de la Santa Sede. El cambio genuino dentro de la Iglesia Católica no ha venido de afuera, ha venido de personas que estaban dentro y que usaron su conocimiento interno para producir el cambio que la presión externa hacía necesario. Esa característica es relevante para evaluar a León XIV, porque es exactamente el perfil que León XIV tiene. Él no llegó al papado desde afuera de la institución, llegó desde décadas de trabajo dentro de ella, desde el Perú misionero, desde la dirección de la Orden de San Agustín a nivel mundial, desde el dicasterio para los obispos, donde pasó 2 años supervisando exactamente el tipo de estructuras que los casos Shaleta y Beju demuestran que necesitan supervisión más rigurosa. León XIV conoce la institución desde adentro, con una profundidad que le permite ver exactamente dónde hay que empujar para producir el cambio y cómo hay que hacerlo para que ese cambio sea sostenible. La tercera característica que los tres momentos tienen en común es la más difícil de cultivar artificialmente y la más decisiva cuando llega el momento de empujar contra la resistencia, que invariablemente produce cualquier intento de cambio genuino. En los tres casos, los reformadores estuvieron dispuestos a pagar el costo personal que su reforma implicaba. Gregorio VII murió en el exilio en Salerno en 1085, expulsado de Roma por el mismo emperador que había humillado en Canosa 8 años antes. Pablo III enfrentó durante todo su pontificado la resistencia de sectores de la curia, que no querían el concilio que él consideraba necesario. Y Juan XXIII murió en junio de 1963, sin ver los documentos que el concilio que había convocado produciría 2 años después de su muerte. Los tres pagaron un costo real por el cambio que pusieron en marcha. La cuarta característica que los tres momentos tienen en común es quizás la más contraintuitiva de todas. En los tres casos la reforma no fue completa ni inmediata. Sí, la reforma gregoriana produjo décadas de conflicto antes de que sus frutos más importantes fueran visibles. El Concilio de Trento tardó 18 años en concluir, y el Concilio Vaticano II todavía está siendo implementado e interpretado medio siglo después de su conclusión. El cambio genuino dentro de la Iglesia Católica no ocurre en semanas ni en meses. Ocurre en años y en décadas. Si el patrón que emerge de los tres momentos históricos te está dando una perspectiva sobre lo que León XIV necesita hacer, ahora que ningún análisis puramente contemporáneo te había ofrecido, suscríbete a este canal, porque eso es exactamente lo que construimos aquí, de perspectiva histórica, aplicada al momento presente, con el rigor que la verdad exige. La historia de la Iglesia Católica no es solo la historia de 3 momentos de transformación genuina, es también la historia de decenas de momentos en que la transformación fue necesaria, en que las personas que lideraban la institución lo sabían, en que los documentos que describían los problemas estaban sobre sus escritorios, y en que, sin embargo, el cambio no llegó con la profundidad y la velocidad que la situación exigía. Para entender por qué los 3 momentos que hemos examinado produjeron lo que produjeron, hay que entender también por qué tantos otros momentos similares no produjeron lo mismo. El primer elemento que distingue a los reformadores genuinos de los que no lo fueron no es la brillantez intelectual. Los papas que no produjeron las reformas que la situación exigía no eran en su mayoría hombres de poca inteligencia. Muchos de ellos entendían perfectamente el problema. Lo que no tenían era la combinación específica de claridad sobre lo que debía cambiar y disposición a pagar el costo de producir ese cambio, que en los momentos de mayor resistencia resulta ser la diferencia decisiva.
El segundo elemento que distingue a los reformadores genuinos es su relación con la verdad incómoda. Los reformadores que lograron producir cambios genuinos dentro de la institución no administraron la verdad sobre los problemas de la institución, la confrontaron directamente. Gregorio VII nombró explícitamente la simonía y el nicolaísmo. Pablo III encargó el informe de 1537, sabiendo que lo que ese informe produciría sería incómodo. Y Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, sabiendo que el proceso que estaba poniendo en marcha produciría debates y divisiones que él no podría controlar completamente. Esa relación directa con la verdad incómoda es lo que León XIV demostró tener esta Semana Santa, cuando pronunció en el Coliseo romano las palabras sobre el poder y la rendición de cuentas que examinamos en el tercer documental de este canal. León XIV demostró en ese momento que tiene la disposición de nombrar la verdad incómoda, incluso cuando las consecuencias de hacerlo son potencialmente incómodas para la institución que lidera. Ese es un primer paso necesario. Pero los reformadores que lo lograron no se detuvieron en las palabras. Lo que seguía a las palabras era lo que determinaba si el reformador era genuino. El tercer elemento que distingue a los reformadores genuinos es su capacidad de construir coaliciones dentro de la institución. Ninguno de los tres momentos de transformación que hemos examinado fue producido por un líder individual actuando solo. Gregorio VII tenía a su alrededor una red de reformadores que habían estado trabajando dentro de la institución durante décadas. Los padres del Concilio de Trento, que produjeron las reformas más sustantivas, eran parte de redes de reformadores que dentro de la Iglesia llevaban generaciones señalando los mismos problemas. Y Juan XXIII construyó alrededor del Concilio Vaticano II una coalición de teólogos y obispos que habían estado pensando sobre las preguntas que el concilio examinaría durante años, antes de que él convocara el proceso. León XIV tiene en este aspecto una ventaja que no siempre es completamente visible desde afuera. Es un hombre que escucha antes de hablar, que construye consensos antes de actuar, que prefiere la persuasión a la imposición incluso cuando tiene la autoridad formal para imponer. Esas cualidades en una institución como la Iglesia Católica, donde la resistencia al cambio opera a través de las lealtades informales y las redes de influencia que ningún decreto papal puede disolver completamente, son cualidades que los reformadores más efectivos de la historia de la institución también tenían. El cuarto elemento que distingue a los reformadores genuinos es su capacidad de distinguir entre lo que puede esperar y lo que no puede esperar. Entre los cambios que requieren el tiempo largo de los procesos institucionales y los cambios que, si no ocurren en el corto plazo, producen daños que el tiempo largo ya no puede reparar completamente. León XIV tiene frente a él exactamente ese tipo de decisión ahora mismo. El 30 de abril es una fecha que no puede esperar. El informe secreto de los cardenales lleva 13 años esperando. Y la pregunta sobre lo que León XIV sabía sobre el caso Shaletta antes de convertirse en papa es una pregunta que, si no es respondida voluntariamente, encontrará eventualmente sus propias respuestas a través de canales que la institución no podrá controlar. Si lo que estás escuchando te está dando herramientas para evaluar a León XIV con la perspectiva que la historia ofrece y que el análisis puramente contemporáneo no puede dar, mientras comparte este documental con alguien que también necesite esa perspectiva, porque eso es exactamente lo que este canal construye video a video. Hay una pregunta que los 6 documentales de este canal han construido pacientemente durante semanas, y que este capítulo está en posición de responder con una precisión que ninguno de los anteriores podía ofrecer por separado. La pregunta es si León XIV tiene lo que los 3 reformadores genuinos que hemos examinado tuvieron, si este pontificado va a ser el cuarto momento de transformación genuina en la historia de la Iglesia Católica, o si va a ser un momento más en la larga lista de intentos de reforma que encontraron la resistencia institucional y no pudieron superarla completamente. La respuesta honesta es que todavía no lo sabemos con certeza, y esa incertidumbre no es una evasión,
Y es la respuesta más honesta que los hechos disponibles permiten en este momento. Porque lo que distingue a los reformadores genuinos de los que no lo fueron, no se mide en las palabras que pronuncian, ni en los gestos que realizan en los momentos más observados del año litúrgico. Se mide en las decisiones concretas que toman, cuando la presión institucional empuja en la dirección contraria y cuando el costo de sostener la reforma se vuelve personal y visible. Pero lo que sí podemos decir con la precisión que los hechos disponibles permiten es esto. León XIV tiene en este momento los tres elementos que en los tres casos históricos que hemos examinado estuvieron presentes antes de que el cambio genuino fuera posible. Tiene la presión externa, que hace imposible sostener la normalidad institucional con credibilidad, y tiene el conocimiento interno de la institución, que los reformadores genuinos necesitaron para identificar exactamente dónde había que empujar para producir el cambio sostenible. Y ha demostrado la disposición de nombrar la verdad incómoda, incluso cuando las consecuencias de hacerlo son potencialmente incómodas para la institución que lidera. Lo que todavía no ha demostrado es el cuarto elemento, la disposición a pagar el costo personal que el cambio genuino inevitablemente produce. Y esa demostración va a llegar en las fechas que se aproximan. El 30 de abril de 2026 es la primera de esas fechas. Es el plazo que el Tribunal de Apelación Vaticano estableció para que el fiscal entregue la versión integral de todos los documentos de la investigación del caso Becciu. Esa entrega, si ocurre con la completitud que el tribunal exigió, sería el primer acto concreto que demostraría que las palabras del Vía Crucis sobre el poder y la rendición de cuentas tienen consecuencias institucionales reales y no son simplemente el lenguaje correcto en el momento correcto. El 22 de junio de 2026 es la segunda fecha. El nuevo juicio del caso Becciu que comenzará ese día va a decir algo sobre la Iglesia de León XIV, que las palabras del Vía Crucis no pueden decir por sí solas. Si el nuevo proceso se conduce con las garantías que el Tribunal de Apelación identificó como ausentes en el proceso anterior, entonces León XIV habrá demostrado con hechos lo que Gregorio VII demostró con el Dictatus Papae, y Pablo III demostró con el Concilio de Trento, y Juan XXIII demostró con el Aggiornamento. Sí, pero hay una tercera fecha, que es en cierto modo más reveladora que las dos anteriores, porque es menos específica y por lo tanto menos susceptible de ser gestionada con el tipo de preparación que una fecha fija permite. Es la fecha en que León XIV decida qué hacer con el informe secreto de los 3 cardenales que lleva 13 años en los archivos de la Santa Sede. No hay un plazo externo que le exija tomar esa decisión en un momento específico. Esa ausencia de plazo externo es exactamente la condición en que los reformadores genuinos se diferencian más claramente de los que usan el lenguaje de la reforma sin producir sus frutos. La reforma gregoriana no ocurrió porque alguien le pusiera a Gregorio VII un plazo para reformar la investidura laica. Ocurrió porque Gregorio VII entendía que cada mes de espera era un mes en que el sistema que necesitaba cambiar se consolidaba más. El Concilio de Trento no fue convocado porque alguien le pusiera a Pablo III un plazo para responder a la reforma protestante. Fue convocado porque Pablo III entendía que la alternativa a convocar el concilio era dejar que la hemorragia de fieles y de territorios continuara. Y el Concilio Vaticano II no fue convocado porque alguien le pusiera a Juan XXIII un plazo para poner al día a la institución. Fue convocado porque Juan XXIII entendía que la alternativa era dejar que la brecha entre la institución y el mundo moderno siguiera creciendo hasta que cruzarla se volviera imposible. Hay 2 maneras de terminar un análisis sobre los fallos de una institución y su capacidad de cambiar. La primera es el cinismo, la conclusión de que los patrones son tan arraigados que la posibilidad de un cambio genuino es una ilusión. La segunda es la ingenuidad, la conclusión de que porque el cambio es posible en teoría, todo va a salir bien sin necesidad de exigir nada más. Este canal ha construido durante 6 documentales una perspectiva que rechaza ambas opciones con la misma firmeza, no porque ambas sean igualmente incorrectas en sus premisas, sino porque ambas son igualmente inútiles en sus consecuencias.
Ambas producen el mismo resultado desde premisas opuestas: la ausencia de la exigencia honesta y sostenida, que es precisamente lo que los tres momentos históricos que hemos examinado demuestran que el cambio genuino necesita para producirse. La esperanza que la historia justifica no es ninguna de las dos. Es algo más exigente y más fértil que el cinismo o la ingenuidad. Es la esperanza que puede mirar directamente a los expedientes judiciales y a los chats filtrados y al informe sin publicar y a los 13 años de silencio institucional y decir que nada de eso prueba que el cambio es imposible, porque la historia de la misma institución demuestra que precisamente en los momentos en que esos expedientes y esos silencios y esas resistencias parecían insuperables, fue cuando el cambio se produjo, pero que ese cambio no se produjo solo, que requirió personas que exigieran con la persistencia suficiente y con la precisión suficiente que las palabras correctas fueran respaldadas por acciones correctas, en los momentos en que la distancia entre ambas se volvía imposible de ignorar. Si la esperanza que la historia justifica entiende que la Iglesia Católica ha sobrevivido 2000 años, no a pesar de sus fallos, sino en parte, gracias a su capacidad de encontrar dentro de sí misma, en los momentos más oscuros, los recursos para comenzar de nuevo. No perfectamente, no sin costos, no sin dejar atrás cicatrices que las generaciones siguientes tuvieron que procesar con una paciencia que el impulso reformista inicial no siempre generó automáticamente, pero de manera genuina, con cambios estructurales reales que transformaron la institución de maneras que todavía son visibles siglos después. Este canal es parte de esa presión, no porque sea su objetivo atacar a la Iglesia, ni porque sus documentales estén construidos sobre una hostilidad hacia la institución que los hechos no justifican, sino porque examinar con honestidad la distancia entre lo que la Iglesia proclama y lo que sus estructuras demuestran cuando son puestas a prueba por casos concretos es exactamente el tipo de presión que los momentos de transformación genuina de la historia de la institución demuestran que es necesaria para que el cambio ocurra. Si llegaste hasta aquí, es porque has construido junto con este canal una perspectiva sobre la Iglesia Católica y sobre el pontificado de León XIV, que muy pocas personas tienen con esta profundidad y con esta honestidad. Comparte este documental con alguien que también merezca tener esa perspectiva. Porque la verdad que se comparte es la verdad que tiene más posibilidades de producir el cambio que todos estamos esperando. Hace 6 documentales, este canal comenzó con una historia sobre un obispo que huyó de un aeropuerto con $9,000 en efectivo, mientras su comunidad de refugiados iraquíes descubría por los titulares de los periódicos que el hombre al que habían confiado su fe y su dinero los había traicionado durante años. Esa historia no era el punto de llegada de este canal, era el punto de partida, y este documental es el punto donde la perspectiva que esos 6 videos construyeron se completa con la dimensión que faltaba, la dimensión histórica, que demuestra que el patrón que hemos documentado no es inevitable, que ha sido interrumpido antes, que puede ser interrumpido de nuevo. Ni el 30 de abril, el fiscal Vaticano enfrenta el plazo para entregar los documentos que el tribunal exigió. El 22 de junio, comienza el nuevo juicio del caso Bellu, y en algún momento, entre hoy y el final de este año, León XIV va a tener que decidir qué hacer con el informe secreto de los cardenales, que lleva 13 años en los archivos de la Santa Sede. Esas 3 decisiones van a decir más sobre si este pontificado es el cuarto momento de transformación genuina de la historia de la Iglesia, que todas las palabras del Vía Crucis juntas. La historia de la Iglesia Católica no ha terminado. La lista de Malaquías terminó con Francisco, pero la historia continuó con León XIV, y lo que ese papa haga con la herencia que recibió va a determinar si añade su nombre a la lista de los que encontraron dentro de la institución los recursos para transformarla genuinamente, o a la lista, considerablemente más larga, de los que lo intentaron y no pudieron completamente. Nosotros estamos observando, con esperanza, con exigencia, con la honestidad que la fe genuina y el periodismo genuino tienen en común cuando los dos se toman en serio.
Si llegaste hasta el final de este sexto documental, es porque has construido junto con este canal una perspectiva sobre la Iglesia Católica y sobre el pontificado de León XIV, que muy pocas personas tienen con esta profundidad y con esta honestidad. Comparte este documental con alguien que también merezca tener esa perspectiva, porque la verdad que se comparte es la verdad que tiene más posibilidades de producir el cambio que todos estamos esperando. Hay algo que este canal va a examinar en el próximo documental, que ninguno de los 6 anteriores ha abordado directamente. Es la historia de lo que ocurrió realmente dentro de la Capilla Sixtina, en mayo de 2025, cuando los cardenales eligieron a Robert Francis Prevost como León XIV. Las divisiones que existían dentro del colegio cardenalicio, los candidatos que no llegaron, y lo que la elección de Prevost dice sobre el estado de la institución, en el momento en que decidió quién iba a ser el hombre que tendría que enfrentar todo lo que hemos examinado en estos 6 documentales. Esa historia está documentada, está verificada y está en el siguiente video esperándote ahora mismo.